re- resolviendo este problemita. No está tan largo. Fíjense, parece de los primeros, allá de los primeros que hicimos. Nos piden diseñar un algoritmo para determinar cuáles edades de un grupo de 5 sobrepasan el promedio. Entonces, tenemos que calcular bueno, pedir las 5 edades, calcular el promedio y revisar cada edad a ver si sobrepasa ese promedio. Entonces, vamos a suponer que las edades fueran estas, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? Las edades, ¿verdad? Ahora, cada edad pues es un dato independiente. Entonces, podríamos decir que aquí sería la edad uno y así. 5 edades. Y la salida, ¿el qué? ¿Nos piden el promedio? El promedio no lo piden, sí lo necesitamos, pero no lo piden. ¿Qué es lo que piden en realidad? ¿Ok? Pero, ¿qué? A ver, ahí el enunciado dice claramente qué pide. Los que sobrepasan el promedio. Entonces vamos a poner. Aquí serían las edades que sobrepasan el promedio, ¿sí? Que van a ser algunas de ellas. La salida pues va a corresponder a algunos de los datos de entrada. Muy bien, entonces vamos a empezar ¿cómo sería? Pues pedir las cinco edades y luego promediarlas y después preguntar una por una si sobrepasan el promedio. Por cierto, ¿cuál es el promedio aquí, por favor? A ver, sería 2.8. Ah, 22.8. Ok. ¿Cuál sería la suma primero? 115 y luego esto lo dividimos entre 5 y me da, ¿dijiste 20 qué? Es que, bueno, aquí en la computadora lo calculé directamente. Pero, pues, 22.8. 22.8, ok, 22.8. Ok, gracias. Ese sería el promedio. Entonces, pues vamos a empezar nuestro algoritmo, lo vamos a hacer en Flowgorit. ¿De qué tipo de datos serían? Enteros. Bueno, normalmente las edades, pues, se trabajan como enteros. O si ya queremos un detalle, pues no es en decimales, sino es en meses, años y meses, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a declarar, son cuatro, bueno, una variable por cada edad, son 5. El promedio sí nos puede dar con decimales, como ya vimos, entonces ese es de tipo real. Bueno, vamos a declarar las variables de tipo entero. Edad uno, edad 2, de tipo entero. Y declaramos el promedio de tipo real. Y pedimos las 5 edades. Entonces aquí le diríamos una salida, edad uno, por ejemplo, y pediríamos aquí la edad uno. Lo bueno es que nada más son 5. Este se va a llamar,
promedio, edad. Y bueno, voy a copiar esto. Y pues para irme un poquito más rápido, lo voy a pegar aquí. 1, 2, 3 y 4. Voy a empezar aquí a cambiar con cuidado porque nos equivocamos mucho en esto. Edad 2. Entonces aquí sería edad 2. Luego edad 3. Así, ¿verdad? Luego sigue la 4. Y finalmente la edad 5. Muy bien, entonces ya pedimos las cinco edades. Vamos ahora pues, a calcular el promedio, que es la suma de las 5 entre 5, ¿no? Entonces aquí calcularíamos el promedio, una asignación. El promedio sería, entre paréntesis, para que haga la suma primero antes de la división, edad 1 más edad 2 más edad 3 más edad 5. Esto entre 5. Y después de eso, pues ya podemos mostrar el promedio, nada más para verificarlo, porque lo que nos piden es cuál de las 5 edades sobrepasan el promedio. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuáles son las que sobrepasan el promedio? Si nos vamos en orden, el 24 y el 45, ¿verdad? El 24 y el 45. Ese es el resultado que nos debería dar. Y hay que preguntar una por una. Nosotros aquí aparentemente pues no comparamos todas, pero en realidad las comparamos todas y para darnos cuenta cuáles son las que sobrepasan el promedio. Bien, entonces acá en el algoritmo lo que tendremos que hacer es una condición, ¿verdad? Acá una, pero de una por una, un sí. Y preguntamos si edad 1 es mayor que el promedio, entonces aquí vamos a decirle, le vamos a dar una salida. Sería, no le vamos a dar edad 1. Creo que aquí en el promedio vamos a darle salida y luego un letrero que diga edades que se pasan el promedio. Entonces, antes le vamos a poner aquí una salida que diga promedio igual promedio. Luego, un letrero, es una salida sin variables, pues, edades que sobrepasan el promedio. Bueno, así como lo hicimos con la primera edad, hay que replicarlo para todas, porque por todas hay que preguntar. Entonces voy a copiar esto por 5 veces. 2, 3, 4 y 5. Y preguntar por cada edad. Aquí no anidamos las condiciones porque, digamos, son independientes. O sea, si la edad 1 no es mayor que el promedio, pues
Ahora preguntamos por la edad 2, ¿no? No es que si la edad 2 la preguntamos solamente que la edad 1 no sea mayor que el promedio. Por eso no van anidadas las condiciones. Entonces aquí sería edad 2. Estamos haciendo un algoritmo que nos dan 5 edades y nos preguntan cuáles sobrepasan el promedio. Y aquí está un ejemplo. Si nos dieran estas edades, el promedio fue 22.8 y las que las sobrepasan son el 24 y el 45. Bueno, entonces aquí vamos en edad 1, edad 2. Vamos a preguntar por edad 3. Y si es verdadero, pues le damos salida a edad 3. Y luego edad 4. Y por último preguntamos por edad 5. Estamos haciendo lo mismo por cada una de las edades. Entonces, así resumiendo, bueno, declaramos las variables, pedimos las edades, 5 edades, calculamos el promedio, lo mostramos y luego vamos a verificar cuáles edades son mayores que ese promedio. Bien, entonces ya quedó ahí. Vamos a probar con esos valores. Y quiero ver cómo quedarían las variables, ¿sí? Entonces ejecutamos y vamos viendo cómo quedan las variables. Por aquí para tener a la vista, bueno, edad 1. Entonces decimos, es 18. Y luego edad 2, aquí se empieza a llenar las edades, ¿verdad? Las variables. 18, 24. Y luego 16, 45 y 12. Y vemos cómo aquí cada variable pues tiene su valor, se fue llenando. Cuando vemos la edad 5, que es el 12, entonces va a calcular el promedio. A ver, entonces, calcula el promedio. Aquí me da 23. ¿Por qué me da 23? De todos modos, el resultado es correcto, ¿no? Las que sobrepasan el promedio son el 24 y el 45. El 18, 16 y 12 no son mayores que el 20. Mire, aquí nos está dando, es el DIP, lo que está calculando es el DIP, porque como la suma de las edades es un entero, todas las variables son de tipo entero, y el 5 es un entero, entonces pues nos está calculando el DIP. Aquí funciona igual que en Java. Por ejemplo, en PCIN, ahí cuando dividimos dos enteros no me da el DIP, pero aquí sí, como en Java. Este está más cercano a cómo trabaja ya, en cuanto a operadores y comportamiento de algunas cuestiones como este caso. Bueno, entonces, a ver, ya terminamos. Fue un poquito laborioso y pues el problema no se ve tan grande, ¿verdad? Nos dijeron, te vamos a dar 5 edades y nos vas a decir cuáles sobrepasan de promedio. Sin embargo, pues el algoritmo no quedó así tan pequeñito, ¿verdad? Porque tuvimos que pedir las 5 edades y luego calcular el promedio y preguntarle una por una. ¿Qué inconveniente vemos si lo desarrollamos de esta manera? Imagínense que no fueran 5 edades, que fueran... ¿Cuántos alumnos son aquí en el TEC? Como alrededor de 5,000. ¿Se imagina que quisiéramos calcular la edad, el promedio mediante este proceso? Pues sería bastante, pues no complicado, pero muy laborioso y tedioso, y eso da lugar a errores. Y eso porque sabemos cuántos, ¿verdad? Si me dijeran, son 5,000 en lugar de 5, pues imagínense pedir 5,000 datos así, y luego sumarlos, y luego preguntar de uno por uno. Esa es cuando yo sé la cantidad de edades. Aquí sé que son 5, por eso declaramos 5 variables. Si me dicen son 23 edades, bueno, tengo que declarar 23 variables. Pero ¿qué tal si nos dicen que el usuario no sabe en ese momento cuántas edades son? Que son n edades. Pues esta forma no me serviría porque no sabría cuántas variables declarar.
Si a mí me dijera, no, es que el usuario te va a decir cuántas edades hasta el tiempo de ejecución. Tú le tienes que preguntar cuántas edades y luego ya en base a eso, pues hacer lo mismo. Pues de esta manera no sería posible, porque pues no sabríamos cuántas variables declarar. Ahorita sabemos porque nos dijeron que eran 5. Bien, entonces todo apunta a que esto se puede resolver de otras maneras. Y lo que vemos es una repetición, ¿no? Estamos haciendo una repetición de entrada de datos y luego una suma. Cada suma es, digamos, con cada edad la sumamos, la pedimos, la sumamos y luego la preguntamos por si es el promedio es mayor que, o si es mayor que el promedio. Entonces, estamos haciendo una repetición, lo cual quiere decir que podríamos pensar que con un ciclo es mejor. Y en el ciclo sí podríamos preguntar la variable cuántas edades y aquí el ciclo lo haríamos del 1 al 5, pero si en tiempo de ejecución me dirían cuántos, pues lo haría de 1 a n, ¿verdad? Entonces todo parece que con un ciclo se puede resolver mejor esto. Entonces vamos a intentarlo con un ciclo. Voy a dejar aquí a la vista esto. Lo voy a dejar aquí a la vista. Voy a abrir otra instancia de Flowgorit y vamos a tratar de resolverlo, pero con ciclos. Acuérdense, la intención es decir de 5 edades de tipo entero cuáles son mayores que el promedio. Entonces, ahora pues no necesitamos más que una variable. Nada más necesitamos una variable para la edad, porque como la vamos a pedir dentro de un ciclo, pues va a ser sobre la misma variable. Yo no podría dentro del ciclo decirle la primera vuelta pídelo en edad 1, la segunda vuelta pídelo en edad 2. No, ¿verdad? Le puedo decir pídelo en edad. Y la primera vuelta la edad va a ser 18, la segunda vuelta la edad va a ser 24. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a declarar solo una variable de tipo entero. Bueno, en realidad serían dos, porque necesitamos hacer la suma dentro del ciclo. Entonces sería, declaramos la variable edad y la variable suma, porque en suma vamos a acumular. Y vamos a declarar de tipo doble, de tipo real, pues el promedio. Promedio de tipo real. Y entonces, aquí ya cambia un poquito la perspectiva porque en este algoritmo, lo voy a poner aquí, en este algoritmo pedimos uno por uno. También acá lo vamos a hacer, pero dentro de un ciclo. Entonces aquí, pero aquí las variables eran diferentes, cada variable era diferente. Y luego ya preguntamos 5 veces. Bueno, vamos a tratar eso de hacerlo con un ciclo. Por eso dentro del ciclo vamos a hacer la repetición, pedir el dato y sumarlo. ¿Y por qué no podemos comparar dentro del ciclo? Porque no sabríamos todavía cuánto es el promedio. El promedio lo vamos a conocer hasta que sumemos las 5 edades y podamos calcular el promedio. Entonces, dentro del ciclo, nada más puedo, de las 3 acciones que mencioné acá, que estamos repitiendo, la entrada de la edad, la suma de la edad y la comparación contra el promedio, pues aquí lo vamos a hacer en 2 partes. En el primer ciclo es pedir la edad y sumarla. Luego, calcular el promedio cuando salgamos de ese primer ciclo. Y luego, en un segundo ciclo, comparar contra el promedio. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Sería una asignación. Vamos a inicializar la variable suma, porque va a ser un acumulador. Empieza en 0. Y luego voy a declarar la variable i para que me sirva de control para el ciclo. La variable i es de tipo entero también. Entonces ya estableceremos aquí un ciclo porque sabemos cuántas vueltas va a dar. Aquí diríamos, la variable de control es la i. La variable, su valor inicial es 1 y el valor final son 5. Porque nos pidieron para 5 edades. Les decía que en esta versión no podríamos hacerlo para n edades porque como estamos declarando una variable por cada edad en tiempo de diseño, si yo supiera cuántos hasta en tiempo de ejecución, pues en este momento en el diseño no sabría cuántas variables declarar. Pero acá, pues ya podríamos pedir, en un caso dado que nos dijeran, ahora va a ser para n edades. Pues pediríamos la n y este ciclo lo haríamos de 1 hasta n, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dijimos que lo que va a repetir son 2 cosas.
pedir el dato y sumar. Todavía no compararlo porque hasta que salgamos de ese ciclo calcularíamos el promedio. Entonces vamos a dar una salida y aquí le diríamos edad, y para que el usuario sepa en qué parte va, le vamos a concatenar la i para que salga algo como dice este, ¿verdad? Dice edad 1, edad 2, edad 3, bueno, que diga lo mismo, edad 1, cuando la primera vuelta la iba a valer 1, en la segunda va a valer 2 y así. Bueno, entonces ahora ese es un letrero, vamos a pedir el dato. Tenemos una sola variable para la edad. Entonces aquí sería entrada, edad. Y esa edad la vamos a sumar, la vamos a acumular en suma. Entonces aquí le pondríamos suma nueva es suma anterior más la edad. ¿Sí? Pedimos la edad, la sumamos. Aquí no podemos calcular el promedio hasta que sepamos la suma total, por eso es fuera del ciclo. Ya cuando salgamos del ciclo, podemos calcular el promedio. Aquí le diríamos promedio. Ya es saliendo del ciclo. Promedio, porque es cuando tenemos la suma completa. Entonces sería suma entre 5. Y así quedaría. Y entonces, ya tenemos el promedio. Pero ahora vamos a preguntar si cada edad que nos dieron es mayor que ese promedio. Y dijimos, pues como son 5 comparaciones, pues vamos a hacer un ciclo también del 1 al 5. Entonces vamos a hacer otro ciclo aquí del 1. Podemos usar la misma variable, la reutilizamos, la i, desde 1 hasta 5. Va a incrementar de 1 en 1, entonces eso está bien. Y aquí lo que vamos a hacer es preguntar si la edad es mayor que el promedio. Okay, entonces aquí le diríamos una pregunta. Como estamos dentro de un ciclo, pues esto lo va a hacer 5 veces. La pregunta sería si la edad es mayor que el promedio. Y si es verdadero, entonces le damos salida a la edad. Y aquí vamos a poner, como lo hicimos acá, lo puedo copiar de aquí. A ver si me deja. Lo copio de ahí y lo voy a pegar acá. Así me dejó. Este es de un algoritmo, este es de otro. Calcular el promedio, más bien darle salida al promedio y luego un mensaje que diga, los siguientes sobrepasan el promedio. Entonces, bueno, obviamente este algoritmo es, a simple vista, pues es mejor porque, pues, lo que se repite ya lo tenemos dentro de un ciclo. Se repite la entrada de la edad, la suma y la comparación. La comparación dijimos que no la pudimos meter dentro del primer ciclo porque todavía no sabíamos cuánto era el promedio. Ok, bueno. Y aparte dijimos, si fueran n edades, acá no se podría resolver definitivamente. Y acá sí, porque pues nada más le pido la n y los ciclos, en lugar de ponerlos del 1 al 5, los pongo del 1 al n. Bueno, vamos a ejecutar esto. Voy a tener aquí a la vista las variables, pues eso no las quise perder. A ver dónde quedó. Aquí. Estas son las variables del algoritmo anterior. Ahora, a ver, vamos a poner eso así. Y ahora también voy a poner las variables. Pero va a usar la misma. No, sí tiene otras variables. Ahora quiero usar las variables o ver las variables, pero de esta segunda versión. Entonces lo ejecutamos. Lo ejecutamos y pues vean cómo aquí en primer lugar son menos variables, ¿verdad? Vamos a comparar contra esto. Acá cada edad está en una variable. Cada edad está en una localidad de memoria. Y acá me pide edad 1. Bueno, le digo edad 1, pues son los datos los tomamos de aquí. 18. Aquí solo tenemos una variable para guardar la edad. Entonces ya se guardó la edad 18, ya el ciclo ya dio la primera vuelta, hizo la suma del 0 más 18 y la i ahora vale 2, entonces le digo 24. Quiero que vean qué ocurre con la variable de edad.
ahorita tiene 18, ¿va? Y luego, cuando le dé 24, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto vale la edad? 24. ¿En dónde quedó el 18? Se perdió. Se perdió, ¿sí? Y ya sumó. 18 más los 24 son 42, de ahí ya avanzó al 3. Ahora vamos a dar el 16. ¿Qué pasa con el 24? Se perdió. O sea, el 18 y el 24 ya los perdimos de la memoria. Ya, si el objetivo es calcular el promedio, pues no hay problema porque antes de perderlos los sumamos. Ahora la edad 4 es el 45. Acá se ve claramente que las edades no se perdieron. Acá sí se van perdiendo. Las sumamos y la edad queda con el último valor nada más. Vamos, ahora el 12. ¿Y qué va a pasar con el 25? Con el 45. Se perdió. ¿Sí? Se perdió. Edad vale 12. La suma sí me da 115. Son las mismas de acá, ¿no? 115. Y cuando salimos ya me dice cuánto vale el promedio, que es 23. Ya sabemos que no puso decimales. Y me dice que las edades que sobrepasan el promedio y no me da ninguna. ¿Por qué? Acá sí me dio el 24 y el 15, ¿no? Aquí, ¿por qué no me da ninguna? Pues vamos a analizar las variables. Las variables aquí, bueno, ¿dónde quedaron? Quedaron ahí. Las variables, como estamos usando una sola variable que es la edad, entonces cuando da la primera vuelta, el 18 se guardó en la variable edad, en la localidad de memoria donde está la variable edad. Pero la siguiente vuelta le dimos el 24 y como es la misma variable, pues el 18 se perdió. Una entrada de datos de una variable elimina el dato que tenía esa variable y pone el nuevo. Una asignación también. Si yo en una variable tengo un 20 y luego le asigno un 50, pues se pierde el 20. Acá, bueno, vean la diferencia. Aquí se perdió, acá no se perdón, acá no se perdió, acá sí se perdió. Y por lo tanto aquí el resultado no me está dando lo que debe ser. Aparentemente lo resolvimos de una mejor manera. Aquí sí me dijo, mira, las edades que sobrepasan, aquí está el promedio es 23 y las que sobrepasan son el 24, la edad 2 y la edad 4. Pero acá, en este otro, pues no, ¿dónde quedó la respuesta? Aquí dice que las edades que sobrepasan el promedio, no, ninguna, porque lo que estamos haciendo en este ciclo es comparar el valor que tiene la variable edad, y la variable edad ya tiene un 12. Entonces, pues estamos comparando 5 veces si el 12 es mayor que el 23. Y pues nunca. Por eso no sale nada. Así es que, si fuera solo para calcular el promedio, sí es mejor opción esta que esta otra. Pero si lo que nos piden es que regresemos a los datos que ya se capturaron para compararlos por alguna razón, que en este caso es saber si son mayores, entonces esta versión no me sirve. O no me sirve así de esa manera. Así es que, pues, ¿cómo le podemos hacer para resolverlo sin necesidad de hacer esto? De hacer uno por uno, uno por uno, uno por uno, y también con el inconveniente de que si aquí son en edades, ya no lo puedo hacer ni siquiera por esta opción. Bueno, entonces vamos a ver hoy, empezar a ver hoy un concepto que se llama arreglo. Con ese vamos a utilizar esta opción, pero sin que se pierdan los valores de los elementos. Entonces me voy a ir aquí a las notas que luego ahí les voy a compartir. Entonces vamos a empezar hoy el tema. Es el último tema del curso, es arreglos. Es el único que coincide con el temario. Para nosotros va a ser el momento de evaluación número 4 y también es el tema 4 de arreglos en el temario. Bueno, entonces vamos a ver qué es el concepto de arreglo. Fíjense, por aquí dice, una variable representa una posición de memoria que guarda un dato del tipo de la variable. Entonces vamos a suponer que tengamos estas variables. La variable empleados, que de tipo entero y guarda 36, son 36 empleados. La variable precio de tipo real que guarda el 67.95, un precio de 67.95 pesos. Ciudad es una variable de tipo cadena que guarda el texto Torreón.
grupo es de tipo carácter y almacena un carácter, ¿sí? Bueno, y luego tenemos, es el primer caso, en donde guardamos las 5 edades, que inclusive son las mismas que usé en el ejemplo, las guardamos en variables individuales. Esa fue la primera versión la que hicimos. Bueno, pero si nosotros podríamos agrupar estas 5 variables. ¿Por qué las podemos agrupar? En primer lugar, porque representan lo mismo, aunque con valores diferentes. Representan edades y son del mismo tipo, todos son de tipo entero. Y aparte, sería conveniente guardarlas en memoria de manera contigua, o sea, pegaditas. Aquí yo estoy poniendo estas direcciones así, pero tal vez ya en un programa, pues no sabemos exactamente dónde quedaron las variables. Si yo declaro 500 variables de tipo entero que se llama de edad 1 a edad 500, pues no es garantía que queden pegaditas en la memoria. Bueno, entonces, si nosotros logramos agrupar esto, que quede todo junto, y porque son del mismo tipo de dato, en este caso enteros, y les podemos dar un nombre general, que en este caso sería edad, entonces las podríamos guardar. Bueno, aquí viene más o menos explicado lo que ya hicimos. Lo podemos guardar de esta manera. ¿Sí? Vean cómo aquí la variable se va a llamar edad, pero va a ser una variable dimensionada, es decir, que tiene una cantidad n de elementos. Y cada elemento se puede acceder a través de una posición que empieza en 0. Hay que recordar que empieza en 0. Entonces, aquí nosotros podríamos guardar las edades en un arreglo y manipularlo con un ciclo. Una de las principales ventajas del uso de arreglos es que podemos manipularlos de manera global o de manera general mediante ciclos. No es la única razón, pero es una razón importante. Entonces nosotros podríamos establecer aquí un ciclo, en este caso un ciclo para, que empezara de 0 y terminara en 4, y que dentro de ese ciclo, cuando la i valga 0, pedimos el 18 y lo guardamos en esta posición. Cuando la i valga 1, pedimos el 24 y lo guardamos en esta posición. De tal manera que dentro del ciclo podríamos pedir las 5 edades en una sola variable, que sería edad, pero dimensionada, y no perderíamos ninguna de los valores. Que es lo que nos está ocurriendo acá, ¿verdad? Acá, cuando intentamos hacerlo con un ciclo, pues resultó que como la variable era simple, no era dimensionada, pues se perdía el valor anterior y por eso nada más quedó el último, que fue el 12. Entonces, esto vamos nosotros a modificarlo. Bueno, aquí este documento, si lo leen con calma, pues viene más o menos explicado lo que hemos visto aquí. Dice que hay que recordar que la posición, la primera posición de un elemento del arreglo es el 0, no el 1. Eso puede causar muchas confusiones. Estamos acostumbrados que un primer elemento es el 1. Pues no, aquí el primer elemento es el 0. Entonces, por eso el tamaño de este arreglo de edades es 5. Pero, y acá lo menciona, si yo digo edad 0, le digo escribir edad 0 en PCIN, me mostraría el 18, porque es la edad que está en la posición número 0. Si yo le digo leer edad 3, entonces lo que me dé el usuario se va a poner en la posición 3 y se va a perder el 45. ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? Si yo asigno un valor aquí en la posición 2, le digo edad 2 es igual a 50, pues se va a perder el 16 y se va a quedar el 50. Entonces, pero si yo le dijera edad 5 es igual, por acá lo dice, creo. Bueno, ahí más o menos explica cómo se dimensiona, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ahorita. Si, por ejemplo, yo en este caso, que tengo 5 edades numeradas del 0 al 4, si yo le quiero guardar el 37 en la edad posición 5, aquí me va a lanzar un error, porque la edad, en este caso en el ejemplo, tiene un tamaño de 5. Le caben 5 elementos, pero sus posiciones son del 0 al 4. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo a golpe de errores. Que no podemos acceder a un elemento del arreglo que no exista, una posición que no exista. Bueno, entonces vamos a hacer el cambio. Acá voy a
a tomar lo voy a guardar como, ¿sí? Bueno, lo voy a guardar porque creo que no lo había guardado. Si no lo había guardado. Entonces, se va a llamar FA, es el de hoy, promedio de edades, ciclo, ¿sí? Pero esta no pudimos hacerlo, o sea, no pudimos resolver el problema con un simple ciclo, porque vimos que se iban perdiendo las edades. Bueno, entonces ahora voy a guardar como, y este se va a llamar edades arreglo. Y le vamos a dar aquí guardar. Entonces lo voy a expandir aquí para que se vea completo. Ahora, ¿qué variables necesitamos? Bueno, edad, obviamente. Suma y la i son variables de tipo normales, es decir, no son dimensionadas, no son arreglos. Por lo tanto, voy a tener que declarar de manera independiente la variable edad, porque a esa le vamos a dar una dimensión, un tamaño. Entonces ya la voy a quitar de aquí, la variable edad, y la vamos a declarar por aparte. Va a ser la variable edad. Va a ser de tipo entero, pero aquí dice que si es una matriz, pregunta si es una matriz. Realmente yo no sé por qué le cambiaron la palabra en la traducción, matriz. Ahí debe ser un arreglo. Una matriz normalmente se entiende que es un arreglo de 2 dimensiones. Y Flowering no maneja arreglos de 2 dimensiones. Bueno, pero aquí activamos para indicar que va a ser un arreglo. Y me dice, ¿de qué tamaño va a ser tu arreglo? Digo, pues de 5. ¿Sí? Entonces, aquí estamos declarando una variable que va a tener 5 valores. Cada uno se va a identificar por su posición dentro del arreglo, del 0 al 4. Bueno, entonces, el real promedio está bien, la suma está bien, y este ciclo pues también está bien, desde el 1 hasta el 5. Pero entonces aquí, no, realmente el ciclo no está bien, va del 1 al 5. Y nosotros la intención de este ciclo es que recorramos el arreglo para irlo llenando con datos que me da el usuario. Entonces, lo más sano, creo yo, es hacer corresponder los valores, los límites del ciclo con las posiciones en el arreglo. En el arreglo, ¿qué posiciones tiene? Aquí está. Pues del 0 al 4, ¿verdad? Son 5, pero son del 0 al 4. Entonces, la i la voy a hacer coincidir con este subíndice. La i va a empezar de 0 y va a terminar en 4. Entonces, aquí le diríamos, aquí, desde 0 hasta 4. Acuérdense que es una variable de control, va a ir cambiando, su primer valor es un 0, da la vuelta, el segundo valor es un 1, da la vuelta hasta llegar al 4. Y luego ya llega el 5 y es cuando se sale. Bueno, entonces aquí podemos decirle edad y vamos a ver cómo resulta. Y aquí es donde tenemos que decirle, fíjense, esta edad ya no es una variable simple, es una variable dimensionada, es un arreglo. Entonces siempre que queramos interactuar con un elemento de ese arreglo, tiene que estar acompañado de la posición de ese elemento. Y esa posición se marca entre corchetes. Entonces aquí le diríamos, te voy a pedir la edad, pero ¿cuál? Porque va a decir el arreglo, ¿cuál edad estás pidiendo? Tengo 5 lugares. Digo, bueno, el lugar, la posición, va a depender de lo que valga la i. Entonces, ponemos entre paréntesis, entre corchetes más bien, la i. ¿Sí? Cuando la i valga 0, quiere decir que estamos pidiendo el 18. Cuando la i valga 1, estamos pidiendo el 24. Y lo estamos guardando ahí. Bueno, entonces, aquí pues también tenemos que, lo que pedimos hay que sumarlo, ¿verdad? Edad, subíndice i. Y cuando salimos de aquí ya podemos calcular el promedio, pues la suma entre 5. Está bien eso. Y acá el ciclo, fíjense que como cada edad va a quedar en una posición diferente, no se van a perder las edades, se van a quedar
en el arreglo en posiciones diferentes. Y por eso, acá en la comparación, ya podemos decir otra vez nuestro arreglo. Fíjense, vamos a suponer que lo voy a dejar así, del 1 hasta el 5, a ver qué hace. Entonces aquí la I va a ir cambiando 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a estar preguntando por cada una de las edades. Entre corchetes va a ir la I porque la I va a ir cambiando. Entonces aquí le diríamos edad, subíndice I. Cuando la I valga 1, se está refiriendo, en este ejemplo, se está refiriendo al 24. A ver, vamos a dejarlo así para... Muy bien, entonces le da salida a la edad. Bueno, aquí tengo que dar, tiene que ser la edad, pero siendo arreglo, tengo que decirle cuál elemento. Le digo, pues es el elemento número I. Si le pusiera, por ejemplo, el elemento entre corchetes un 0, pues siempre me pondría el que está en la primera posición. A ver, vamos a checar si esto ya funciona. Le decimos edad 0. Bueno, ahí está nuestro primer detalle, la edad 0, pues, y voy a poner visibles también las variables. Vean cómo las variables cómo cambiaron. Aquí, bueno, voy a ver si se puede ver el promedio, está el promedio. La variable suma, la variable I, pero vean cómo está la variable edad. Ya no es así simple, es una variable dimensionada. Y tiene posiciones de la 0 a la 4. Y dice que sin iniciar. Aquí está pidiendo la edad 0, entonces le decimos 18. Y el 18 lo va a poner en la posición 0. Aquí está el 18. Y luego el 24. Lo está poniendo, no, vean cómo el 18 no se perdió, porque se quedó en la posición 0. Como el ciclo va avanzando, la posición también va avanzando. 24, y luego le digo 16. Y luego 45. Aquí se están guardando todos los datos. 45 y luego 12. Y aquí en ese momento, pues va a calcular el promedio y me va a lanzar un error. Dice subíndice fuera de rango. Este es un error muy común, ¿eh? Espero que no nos pase tan seguido. Dice, el subíndice de la matriz está fuera del rango. Dice, el rango válido es del 0 al 4, como ya lo vimos. Y nosotros aquí en el segundo ciclo le estamos diciendo que se vaya del 1 al 5. Entonces nos estamos brincando el 0 y estamos tratando de pedir la posición 5 que no existe. Nada más la última es la 4. Si fueran 80 elementos, la última es la 79. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer dos pequeñas correcciones. La primera, aunque sí me dijo, las series que o ese será del primero. Bueno, voy a quitar el primero para no confundirme. Voy a dejar nada más este último. Bueno, entonces, dos correcciones. Aquí no quiero que diga edad 0, edad 1 hasta la 4. Quiero que diga edad 1 hasta la 5. Como la I empieza de 0, entonces aquí le vamos a decir I más 1. Para que cuando la I valga 0, ponga un 1, no un 0. Que se vaya del 1 al 5. Luego, ya esto no nos afecta en el arreglo. Luego acá hay que decirle que se vaya del 0 al 4, no del 1 al 5, porque las posiciones están del 0 al 4. Y creo que ya. A ver, entonces ahí vemos las variables, ejecutamos, ya se están viendo ahí las variables. Ahí está el arreglo. Y luego le digo, pues el 18, 24, 16, 45 y 12. Y entonces ya va a calcular el promedio, está en este ciclo, se va a salir, o sea, se va a salir de este ciclo para calcular el promedio. Y bueno, ahorita la posición 4 todavía no está con su dato porque no le he dado Enter. Voy a dar Enter y ya está aquí. Y ya después ejecuta el segundo ciclo. El segundo ciclo le da vuelta al arreglo, es una operación muy común. Darle vuelta al arreglo, o sea, recorrerlo totalmente el arreglo. Aquí este ciclo está recorriendo otra vez el arreglo. El arreglo ya tiene datos. Y está preguntando
cuando la I vale 0, pregunta si el 18 es mayor que el 23. Pues no, ¿verdad? Y luego cuando la I vale 1, nos dice que el 24 es mayor que el 23, pues sí, y por eso le da salida al 24. Aquí tenemos la respuesta, ¿no? El 24 y el 45. Bueno, ya rápidamente vamos a hacerlo extensivo para n elementos. Ya no es, ahorita son para 5, pero pues qué tal si el usuario me dice, no, es que yo te voy a decir cuántos, pero en tiempo de ejecución. Entonces ahí vamos a guardarlo como, vamos a poner arreglo n. Y por lo tanto necesitamos declarar una variable n para preguntar cuántos elementos. Bueno, entonces eso lo tengo que preguntar antes de dimensionar el arreglo, porque aquí lo estamos dimensionando de 5 porque nos habían dicho que 5. Pero como ahora nos dicen que n, entonces tenemos que pedir la n antes de dimensionar. Entonces vamos a pedir aquí una salida. Sería ¿cuántas edades? ¿Cuántas edades? Y eso lo vamos a pedir en la variable n. Y entonces aquí nuestra matriz ya no va a ser de 5. ¿De cuántos va a ser? De n, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos n. Se acepta variables. Y acá nuestros ciclos van a empezar en 0 y ¿dónde van a terminar? Suponiendo que el n valga 5, como el ejemplo, pues tiene que terminar hasta 4, ¿verdad? Y si la n vale 24, ¿hasta dónde debe terminar? Hasta el 23. Entonces aquí debe terminar en n-1. Tanto aquí, acá el promedio va a ser entre n, y el segundo ciclo también va a ser desde 0 hasta n-1. Hay que recordar muy bien que el primer elemento de un arreglo es la posición 0. Está en la posición 0. Bueno, entonces ya lo tenemos. Vamos a ahora ejecutarlo y por decir que van a ser 8 edades, por decir. Entonces aquí ven cómo ya declaró el arreglo del 0 al 7. Y entonces ya aquí le decimos, nos empieza a pedir las edades en el primer ciclo. Le voy a poner aquí las que se me ocurran. Se va llenando el arreglo, pero no se pierde ninguna edad. Ahí está la última. Aquí el letrero dice del 1 al 7, ¿verdad? Pero porque el usuario no se confunda del 0 al 6. Por eso le pusimos I+1. Entonces aquí cuando le dé 45, ya me va a decir, son 8 edades, me faltó una. A ver ese. Ahora sí, ya me calculó el promedio 51.125 y luego pues ya me da, aquí va 78, 61, 73. Son las que se pasan, el promedio es 51.125. Las que se pasan pues, es el 78 y luego el 61 y luego el 73. Todas las demás no se pasan. Entonces lo que empezamos a ver hoy es el concepto de arreglo. Y bueno, pues esto lo vamos a seguir viendo hasta aquí al final del curso, ¿no?